Hay un lugar en Puerto Rico donde todos nos recomendaron no entrar. En La Perla existe una zona entonces donde no se puede usar el teléfono. Teléfono ni cámaras. ¿Sabes si se puede entrar ahí así nomás o Pues es mira, peligroso? Pues mira, en cuanto a La Perla, sinceramente, no tiene nada que que yo te diga, vale la pena que vaya, no es nada de otro mundo, ¿no? Lo que pasa es que en la Perla hay puntos de droga. Ok. Y ahí también hay ciertos riesgos, ¿verdad? Así que decidimos ir a comprobar qué tan real es lo que se dice de La Perla. Además de andar arrebatados dando vueltas y de hacer una tiradera en un estudio donde han grabado grandes artistas de este país. Vean esta maravilla, vean estas calles empedradas en un Can-Am. El famoso autotune. Va a sonar Julián con autotune a ver si acaso. No sé tan siquiera si le voy a poder entrar. ¿Puedo escuchar mi voz con autotune? Amigos, la cuestión está así. Les hablo bajo porque llegamos demasiado temprano. Al parecer la gente está dormida. Pero ¿será que nos estafaron? Es que nos dijeron, van a ver los carritos, Ay, un lote baldío. Sí, este es el punto que me enviaron. No, les voy a contar. Ya casi van a ver ustedes lo que renté para andar jangueando y decir, mira, soy yo, Yomo. Pero este es el punto, no hay nadie. Y así se ve un barriecito de Puerto Rico. Esto no sé si cuenta como caserío porque no son casas en edificios, en torres. Pero vean qué bonito en realidad. Está muy limpio y huele bien. Y estamos en calle, vea, el Treviso, ¿ah? Calle Treviso. Sí, huele bien. El aire en Puerto Rico como que se siente puro, ¿verdad? Sabroso. Esta es una casa completa, perro ladrando, Sí. el gallo atrás. Bueno, un pitbull, de hecho. Tranquilo, perrito. No le metan la mano. No. Buenos días. Buen día. No, que hay una maldad que nos hicieron. Ah, ¿le hicieron una maldad? Mandamos a limpiar el terreno. Ajá. Pusimos la puerta en el frente. Alguien vino y tiró otra vez para adentro. Las bolsas de basura. Ah, De la hierba. de la hierba. Y esta aquí es una zona peligrosa. Deberíamos de tener cuidado aquí, ¿o no? No, creo que no. No, es tranquilo. Es tranquilo, Ok. pero los que viven aquí son unos HP. ¿Sabes lo que es HP? ¿Sabes lo que es HP? Claro. Ah, puta, ¿sabes lo que es HP? Sí. ¿Qué es HP? Ay, hijo de puta. Caballeros, no nos estafaron. Ahora sí, pero. Ay, papaya de Celaya. Mira, soy yo, Yomo. ¿Cómo se dice aquí? Vamos para encima. ¿Vamos para encima qué es? ¿Como entrarle a algo? Sí, como que vamos a darle. Vamos a darle. Vamos para encima, hacho. Ya. Gracias. Sin dinero, pero dando vuelta en un Can-Am. Obviamente, esto no se puede mover hasta que no suene. ¡Vámonos! ¡Dímelo! 6 de la mañana. Ella es la sensación de... Ahora ya está buscando que nos dé cárcel. Esto se mueve feo. No sé esto a 100 kilómetros por hora en la pista. Claro, Realmente. vecino. Buenos días. Buenos días. Había que despertarlo. Hijo de P. Eso. ¿Cómo hay que decirle a la gente? No. HP. HP. Ah, pero Araya sabe manejar. Sinceramente tengo miedo. Los huecos es como si no tuviera suspensión. No, son horribles. ¿Y qué va a pasar cuando acelere? Con lo que vale esta... ¿Aló? Amigo, una consulta. Dice que tiene baja presión de aceite. Me tira aquí en la pantalla. Dice check engine. ¿Seguro que no hay problema? Ok, y él es automático, él tiene que tirar los cambios solo. ¿Seguro? No, nunca, pero no se revoluciona demasiado. Ok, amigos, me acaba de decir que es de un solo cambio y que es normal que tenga encendido el check engine, que es una señal de que hay que chequear el motor. Me da mucho miedo, la verdad, que después falle y me quiera cobrar a mí el fallo. Y dice que solo tiene un cambio, que hacía como vamos, acelere y haga todo. Automático. En realidad el carrito se siente muy malo, es posible cambiarlo por otro. Lo que pasa es que los que estaban allí estaban dañados, pero el carrito él deja la pista, está en excelentes condiciones, simplemente tira para un lado. Es que lo acelero, las revoluciones suben a 7000. Sí, porque así es, va que nunca ha quedado uno, pero todo es así. Eso es solamente un cambio. ¿No tiene otro? No, pero él está bien, jefe, tranquilo, no te va a pasar nada. Que si es la primera vez que guías una, es así. Ok, mi hermano. 300
$250 por unas horas. ¡Oh, tu Brasilia! Hola, ¿qué tal? Ay, ¿te puedo dar un Claro que sí, nada más déjeme transformarme. ¿Cómo está? Ay, mucho Hola. gusto. No, mío. Sí, Muy orgullosa. muchísimas gracias. Son de aquí, de Yo soy Puerto de Rico. Ecuador. De Ecuador. Oiga, ¿qué Me tal? gusta mucho tu contenido. ¿Qué tal? Somos ¿Qué tus tal? seguidores. Contenido. ¿Todos de Ecuador? Sí, ¿Paseando? sí. Qué gusto encontrar. Vivimos aquí. Ah, viven en Puerto Rico. Paseando aquí. Oiga, pero paseando hoy. Qué bueno. No, nosotros Trabajamos aquí. Ah, trabajan en esta tienda. Justamente aquí me vine a transformar. ¿Cómo se me ve? ¿Qué dicen ustedes? Parezco un cantante puertorriqueño. Sí, todo un boricua. Como Bad Bunny, ¿verdad? Igual. Parecido. Véalo ahora. Igual. No te falta, Me más. falta. Ahí sí. A la gorra. Déjame traer que son de Bad Bunny. Ahora sí la hicimos toda. Ahora sí este. Yo siento que este me llamó. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ryan Castro anda en Puerto Rico. Llego a la disco vestido de Jordan. Si alguien quiere escuchar un concierto. No, hombre, man, yo no. La nariz hace que nada se me vea todo anis, madre. Ryan Crack. Ryan se llama. Crackstone. Ryan Piedra. Ahora sí, vámonos. Guarden todo. Ahora sí, ya, chamacos, vámonos. Yo ya encontré los míos. Amigos, la gente aquí es hermosa. Me encontré suscriptores de Ecuador. Aquí tienen esta tiendita en Piñones. Un besito a la familia Cabascango que me regaló el Chine, me regaló las gafas. La familia Cabascango a mí me puso lo mejor. O sea, Gracias, de verdad que tuanes. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, este video no podía empezar oficialmente sin parecer, dímelo bebecita, un cantante puertorriqueño, porque hoy no les había contado tan siquiera los planes que tenemos. Número 1, intentar entrar... Pero te va a hacer el peligro. Yo creo, con este estilo hay dos opciones. Nos rafaguean entrando a la perla no, padrino. o nos guardan respeto. Vea cómo yo voy a entrar a la perla, así nada más. Vea. ¿Cómo está mi gente de la perla? Venimos desde Costa Rica, respeto máximo. No, vamos a intentar entrar en la perla con todo el respeto del mundo. No queremos jugarle albergas. De verdad, queremos preguntar con respeto si podemos ir a grabar a ese barrio. No sé, como que lo prohibido llama, nos dijeron. Por nada del mundo se les ocurre ir ahí. Quiero ir a comprobar, como en todos los lugares en el mundo que hemos visitado. ¿Sabe qué yo siento? Que sería una buena manera de darse cuenta si de verdad es peligroso o decir, es mala fama. La verdad, la gente adentro es súper buena gente. Ya lo veremos, ya lo veremos. Y número 2, tenemos un estudio rentado. Claro que sí, damas y caballeros, vamos a ir a un estudio en PR a grabarle una tiraera a Anuel. ¡Ish! ¡No! Uy, Anuel, no, yo no le voy a tirar nada, no. Uy, no, no. Amigos, con esa pinta que anda Julián, la gente se nos queda viendo. Probablemente es muy normal ver artistas en Puerto Rico de que andan con todo su flow, ¿Yo qué cadenas, sería? tatuajes. Honestamente, así es como veo sin el hate. Daddy Yankee, Nari Yankee. Ganó Sabí. No, qué voy jalando. ¡Acho, mera cabrón! Nos recomendaron un lugar que se llama La Posita. Creo que ya estamos llegando y es el paraíso. Andar aquí, el aire con la brisa del mar, la playa, el paisaje, la naturaleza con la playa. ¡Esto es P-fucking-R! ¡Ey! Mira, cabrón, te voy a ser bien honesto porque yo no soy un feca. No me gusta eso que estás haciendo. Qué cabrón. Déjame grabar mis videos musicales en paz. Mis panas de Puerto Rico, les pido una disculpa. De verdad, me encanta el acento, me encantan las palabras, me las sé casi todas de tanta música puertorriqueña, boricua que he escuchado. Entonces me parece muy divertido. Lo hago con amor. Por favor, no quiero que se ofendan. Y perdónenme si digo algarete cuando no es algarete. Bueno, porque sea Algarete y no está diciendo rascabí. Si digo bellaco. Eso sí está un toque ahí. Y no es lo adecuado que ayer me dijeron. Una disculpa, lo hago
Con amor, cabrón. Íbamos a ir directo a la playa, pero nos encontramos que a este ladito hay una vegetación que nunca en mi vida había visto a la par de la playa. Y es esto. No sé qué tipo de árbol es. Se me parece a un árbol que solo hay en zonas muy altas y frías en Costa Rica, pero está aquí al sol, al nivel del mar. Y suelta esto. Suelta ¿qué será? Las hojas. Qué extraño. ¿Lo habían visto alguna vez? Uy, 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 uy. Con razón se llama la posita. ¿Con razón se llama? Es la que poza del vean lobo. donde hay como un filo de piedra y literal hace una lagunita de agua de sal aquí. Nos encontramos a Gallo en la playa. Pero el gallo se le viene a pegar. Ok, viene a hablarme de los ski mask. Aquí no tienen miedo de que se los hagan en sopa. Ya eso es lo que ven. ¿Será que no tiene miedo que lo haga en sopa? Ven, soy yo, Yomo. Amigos, vean qué increíble la posita. La arena es de piedritas y es de un color como cobre. Y el agua es increíblemente transparente. Tanto que puedo ver peces. Literal. Hay me parece que se llama pez aguja. Y vean, muy poquita gente porque está muy alejado de la ciudad. Qué buena recomendación, la verdad. Ve estos puesticos, vea cómo se ven. Vamos a ver, dice cocos, fríos, tragos, rumba. Vamos a ver qué venden. Se ve como bien local aquí, lo que les decía. No hay tantísimo desarrollo. Se ve como que va a haber cocina rica. Al guariquitén. Al guariquitengue. Oiga, no parquen solo para clientes. ¿Usted es cliente? ¿Y yo qué soy? Un cliente. Soy un cliente hacho, mera. Bueno, araya, suave. Se nos está inundando el barco. Así se ve mediodía en PR. Aquí Uy, la silla de Pueltorro. Ahora sí, papá. Música Mónaco de Bad Bunny, por favor. Oficialmente en Puerto Rico. Qué bonito, la verdad, el ambiente a esta hora del día. A ver qué nos ofrecen. Buenas, ¿qué tal? Buena vida. Amigo, ¿qué tiene así que sea bien de esta zona? ¿Puedo ir por allá? Amigo, acabamos de encontrar oro cocinado a la leña. Este es el sabor de verdad. Esto de aquí, ¿cómo le dicen? Bacalaíto. ¿Trae pescado? Sí, aquí tiene bacalao con harina. Aquí es pionono. Bacalao con harina. Sí, es bien bueno. Aquí se hace pionono de carne, de cangrejo. ¿Pionono? Sí. Eso suena interesante. Deme un pionono de carne, por favor. De carne. Sí, por favor. Y aquí son champús también de carne y de cangrejo. De carne y de cangrejo. Sí. Aquí hay de todo, lo que ustedes quieran, básicamente. El guariquitén. El pionono lo hacen en el momento. ¿Qué es lo que trae? Plátano y carne. Plátano y carne. Plátano amarillo, maduro. Plátano maduro y carne, vean. Y se le echa la harinita por arriba de bacalaíto. Y uy, vean qué belleza. Y vean encima también. Qué rico. Mi hermano, ¿qué trae el pionono? Que vi que es una combinación maquiavélica. Sí, eso trae amarillo por dentro, que el plátano amarillo, se le llena de carne y se tapa con el bacalaíto. Con el bacalaíto. ¿Qué es el bacalaíto? El bacalaíto es una masa de harina con bacalao y ya son bien buenas. Bacalao de pescado. Sí, exacto. Y aquí que veo una bandera de dominicana, ¿es que esto es gastronomía dominicana o...? Claro, somos dominicanos, todo esto. Lo que pasa es que, bueno, ya es una mezcla porque estamos aquí en Puerto Rico, pero somos dominicanos. Oigan, este es un plato entonces dominicano. Sí, dominicano, pero más mezclado, pues Puerto Rico también, porque estamos aquí en ¿También se come en Puerto Rico? Sí, exacto. Hecho por dominicanos, pues de aquí puertorriqueño. ¿Qué es lo que, mi pana? ¡El diablo! Pero el sazón de esto... Es dominicano. El sazón dominicano. Eso mismo. Gracias, mi hermano. En cualquier momento caemos a Dominicana, en lo que menos se lo esperen. Vaya vamos. Efectivamente, ¿este es lo puertorriqueño o dominicano? Se siente la combinación. Tengo demasiadas ganas de probar esto porque es una combinación que en la vida había visto. Plátano, carne y harina con bacalao de pescado. Pero la música no me deja comer. Vean esta fritura. ¿Qué es esta combinación, por Dios? Es como una empanada con un plátano entero adentro. Y vean dónde está la carne. Con razón nadie se quiere ir de Puerto Rico. Con razón los artistas quieren devolverse. Y a mí no me van a regalar. ¿Cómo se llama esto? Pionono.
Me hace gracia porque en Perú está la canción viral del pionono de vitrina, que es totalmente otra cosa que esto. Pionono, carne, plátano. Y una masa de harina con aceite de pescado. Que no sabía pescado, por cierto. Pensé que iba a saber fuerte así a bacalao, pero no. Es una empanada con maduro. En Costa Rica le decimos plátano maduro. Aquí se le dice amarillo. Aquí se le dice amarillo. La gente le dice a uno, vas a querer amarillo. Se come mucho plátano aquí, man. Sí, todo. Ojo con lo que nos vamos a bajar el pionono. Una Sunkist de piña. Estoy leyendo que es producida por Pepsi Cola de Puerto Rico. A ver a qué sabrá. Sabe como una mirinda de piña. Una piña con mucho gas y muy sintética. Algo sí es seguro. Hay que ir a Dominicana también. Oigan esto, oigan cuando acelero este bicho. Pareciera que voy a alzar vuelo, pero ni siquiera llego a 50 kilómetros por hora. Ahorita alguien pasó y nos gritó ¡charros! ¿Alguien me puede decir si eso es positivo o negativo? Yo me imagino que es como cuando alguien anda en un Honda, en una ZS. Tras de eso vean el estilo de mi compatriota. Yo diría que es negativo. Coméntenme los de Puerto Rico. Significa elegantes. Qué película andar recorriendo el viejo San Juan. Vean esta maravilla, vean estas calles empedradas en un Can-Am, aunque se esté desarmando, pero en un Can-Am. Andamos buscando parqueo para bajarle a la perla, cabrón, pero es casi imposible. Esto es fin de semana, no me imagino cómo va a estar hoy el ambiente, pero apenas encontremos espacio, vamos para encima. Yo creo que esto es lo que más miedo me da de andar en ese bichillo que no acelera, y es que ya nos advirtieron que aquí en Puerto Rico, por alguna razón, la gente no pone señales. Bueno, eso fue lo que nos dijo un conductor, y vean casi todos los carros están golpeados en las esquinas. Ahora sí, vean, aquí está el viejo San Juan en el que ya estuvimos, y toda esta parte que está de aquí es la perla, donde nos han recomendado en todas partes no entrar. En la perla existe una zona entonces donde no se puede usar el teléfono. Teléfono ni cámaras. Queremos visitar ciertos barrios como La Perla, Bayamón, Villa Kennedy. ¿Sabes si se puede entrar ahí así nomás o es peligroso? Pues mira, en cuanto a La Perla, sinceramente, La Perla, te voy a hablar como decimos en Puerto Rico, en arroz y habichuelas. Sí, en arroz y habichuelas. Esa es una frase que usamos aquí. La Perla no tiene nada que yo te diga, vale la pena que vaya, no es nada de otro mundo, ¿no? Yeah. Lo que pasa es que en la Perla hay puntos de droga. Ok. Y ahí también hay ciertos riesgos, ¿verdad? Es como un punto de narcotráfico. Sí, ahí adentro, tú sabes. Y entonces, pues, yo te diría con honestidad que mejor hay otros lugares que no te van a representar riesgo. Así que nuevamente les repito, por cualquier cosa, gracias por todas sus recomendaciones. Y no es por jugarle al vergas, creo que aquí le dicen al bichote, pero no sé, me gustaría averiguarlo por mí mismo. Vean cómo está la cuestión. La entrada es una sola, en una muralla. Ya en la pura entrada veo un montón de gente. Entonces me imagino que ahí o nos van a devolver o nos van a decir cómo proceder. Hay un problema aquí. Buenas. ¿Usted es de acá, del barrio? ¿Qué desea? Sí, yo vengo de Costa Rica, me dedico a hacer videos en YouTube. Me gustaría saber si es seguro ir aquí al mar o a algún bar. Pues mira, yo les sugiero que si van a grabar, graben bajando por ahí abajo, aquí arriba, que él es el dueño del negocio. Tato, ellos quieren grabar, yo le estoy sugiriendo que si quieren ir a tu negocio, acá, grabar desde arriba, es para allá no. Aquí para adentro no. No, para allá no. Ok. No graben. Pueden para todo el mundo allá arriba. Sí, puede aquí bajando la cuesta está el malecón, está la pared de los salseros. Donde abajo. está una imagen como de Daddy Yankee. Sí, ese está aquí bajando la Por cuesta. aquí abajo. Todo eso allá abajo ustedes pueden grabar allá. Ok. Pero de aquí para allá no nos metamos. De ahí para allá no. Ok, de aquí para allá no. No. Ok, gracias. Ya escucharon, la cuestión está así. Ahorita nos vamos a meter a una zona por aquí donde hay vista al mar. Mientras vamos a subir a esta terraza para darles un vistazo de la zona prohibida. Estos callejones, estas casitas que están por aquí, es donde nos recomendaron no meternos.
Me imagino que es como tal vez donde vive la gente y donde está prohibido andar grabando, con el celular incluso. Vean nada más, medallita en la perla, cabrón. Primer vistazo de la perla. Vean donde tenemos el mar al puro frente. Muchas casitas así destruidas, abandonadas. Y vamos a agarrar calle allá para abajo. Buen baño, vista al mar, al aire libre, tranquilidad. Pepa, sin papel. Casi me voy, pero vamos activando instintos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿El área qué? ¿Qué significa el calentón? Es donde tú fumas, pides para fumar y cosas así. Ah, ok. El calentón. Que mencionan en las canciones y así. Si vas a retratar la bandera, la puedes retratar desde aquí, pero para allá al frente no retrates para allá. Allá no se puede. Porque te pueden quitar la cámara. Se puede decir que ahí es el calentón. Para allá abajo. Para allá. Y para acá sí puedo ir. Vas a ver la piscina, vas a ver las letras, que puedes retratar todo lo que tú quieras para allá. Las quitaron. Ustedes son de aquí, de La Perla. Ah, qué bonito. Muchas gracias. De Costa Rica. Oye. Sí. Muchas gracias, señor. Allá me voy con ustedes. A Costa Rica me voy. Sí, nos vamos. Nos vamos. De ahí sí, bonito lugar allá. A mí también me gusta mucho el acento de Puerto Rico. Nos vemos, gracias. Ahora sí, vamos para de las partes principales de La Perla, donde al parecer no es el calentón, pero esta es una zona muy especial, o sea, una zona ubicada en un lugar muy diferente, porque es en las afueras de la ciudad amurallada. Es como una franja que en el pasado no era tierra de nadie, según lo que entiendo. Empezamos a ver arte, animalitos, hay comercio, hay ventas aquí dentro. Vea, ¿qué le habrá pasado a este? Quiero pensar que es simplemente herrumbre, pero tiene formas circulares muy llamativas. ¿Tiene una medalla ahí? Sí. ¿Y está fría? ¿A cuánto tiene la medalla? ¿A cuánto? A $2 una medallita. Fría, ya imagínense. 2, por favor. Una medallita en Puerto Rico. Acá, si yo me meto por aquí. Mira, te vas por aquí y te la vaya atrás. Por ahí. Por ahí y directo al mar. Sí, ahí vale. ¿Su casa da al mar? Sí, pero por allá. Para allá. ¿Y puede ser peligroso entrar por aquí? No, aquí no es peligroso por ningún sitio. ¿Seguro? Yo te llevo. Claro, por favor. Acompáñeme. Aquí entonces el callejón da directo al mar. Qué estrecho, aprovechan todo el espacio aquí. Y aquí en algún momento se ha metido el mar. No, en algún huracán o así. Porque aquí se dan mucho los huracanes en Puerto Rico. Vean qué nivel. Vean la... Buenas, ¿qué tal? Vean, aquí tocan música, aquí toda la cuestión. Vea el arte. No, aquí tú puedes retratar todo lo que tú quieras. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, buen día. Oh, la locura. Hay que entender el contexto de que están las casas humildes es la realidad, a la par de esta belleza. Qué poca. Vean la belleza que es esto, Araya. Esta gente es humilde, pero solo por la casa, porque son millonarios. Sí, realmente tener un lugar como este, qué increíble, pero me imagino también huracanes como el huracán María debe de pegar duro aquí. Ya ahora entiendo, creo, por qué hay tantos lugares destruidos y abandonados. Me imagino que tiene que ver con los huracanes. Vico, pide lo que quiera, que yo soy el Donald Trump de esta ciudad entera. Si quiere una nena linda, coge cualquiera. Este es uno de los murales más famosos de este lugar, Pasito a Pasito, que hace referencia a uno de los videoclips más vistos de todo el planeta. Despacito se grabó aquí en La Perla. Pasito a pasito, suave, suavecito. Más de 8.000 millones de vistas, más de la población del planeta. Millones de personas la volvieron a ver. Hay algo demasiado interesante de lo que les quiero hablar, que es el origen de lo que llevó a, yo le voy a llamar país, aunque no es un país, ya lo vimos en el video anterior, yo le voy a llamar país a Puerto Rico a ser reconocido mundialmente, el reggaetón. Obviamente, vean, esta es la piscina famosa aquí de La Perla, y esa bandera de negro es como una bandera de la resistencia y de un movimiento en contra de las injusticias políticas. Vean el montón de arte que hay por aquí, que tuanis. Les contaba, el reggaetón
en realidad, aunque ustedes no lo crean, esto lo estuve leyendo en internet, perdónenme si falta algún dato, se inventó primero como en Panamá, como que fue una mezcla de ritmos entre Panamá jamaiquino en los 80s, algo así. Y después lo agarró Puerto Rico y lo explotó a niveles inimaginables. De hecho, nosotros estamos influenciados por la música y las letras de Puerto Rico, cabrón. Pero aquí les va algo que tal vez ustedes no saben. Y es que en el país en el que se inventó incluso la palabra reggaetón y que llevaron el reggaetón al siguiente nivel, en algún momento fue prohibido. En Puerto Rico era prohibido el reggaetón. Artistas como Daddy Yankee, que es el yo creo más famoso que nosotros conocemos, y de ahí, de esa época, tenían que traficar el reggaetón, así como lo oyen, con CDs, como que si fuera algo ilegal, que de hecho era ilegal. Vendían CDs en las esquinas, habían, no sé si traficantes, dealers de CDs. Los CDs, a lo que entiendo, valían desde $1 hasta $7, y si la policía los agarraba vendiendo reggaetón, les quitaba toda la mercancía. Que imagínense, vivir en un barrio, invertir $100 en aquel entonces en producir un montón de discos y que se los quitaran, podía significar quebrar, y fue prohibido por lo explícita que era la letra. Se consideraba, incluso hubo un video muy polémico que entiendo fue el que detonó todo, que se consideraba casi pornográfico. Entonces los políticos de aquel entonces dijeron, esto no lo puede escuchar toda la población así nomás, y lo censuraron. Pasaron miles de cosas hasta que tenemos hoy el Puerto Rico está bien cabrón, de Carolina, hacerle reggaetón. Aquí se puso como complicado pasar. Este es el pasadizo y ahí está mi compadre. Creo que nos devolvemos. ¡No muerde! Cuidado con la camisa. Gracias. 8 meses tiene. 8 meses, es un bebé. Ya me vas a coger. Es bellaco. Se puso bellaco. Salimos en una zona mucho más arriba y aquí sí se ve diferente la vuelta, la verdad. Esta es la cancha de baloncesto de La Perla. Está espectacular. Pedazo de cancha. Está como nueva, recién pintada. Y aquí el baloncesto, me imagino, debe ser el deporte número 1 o número 2. Está entre el básquetbol y el béisbol. Y el boxeo. Son buenos a los vergazos. ¿Usted sabe por qué a los puertorriqueños les dicen boricuas? Los boricuas. ¿Y por qué son tan orgullosos de llamarse a sí mismos boricuas? No, no sé. Es porque hace muchos años en esta isla habitaban los indígenas taínos. No sé si los han escuchado. Indio taíno. Ajá. Y te saca lo de indio taíno. Se mencionan en canciones y es todo un orgullo decir que uno es boricua, que uno es taíno aquí en Puerto Rico, porque eran los que habitaban esta isla hace cientos de años, cuando llegaron los españoles y los colonizaron. Y ellos llamaban a esta isla Borinquen, me parece, o Boriquén, algo así. De ahí es de donde se deriva la palabra boricua. Entonces decir, somos boricua, significa todo ese orgullo de esa herencia cultural de los indígenas taínos. Como indio taíno, ya tú sabes, en taparrabo. Oficialmente estamos fuera de La Perla. Qué buena decisión, la verdad, decidir ir a averiguar por uno mismo. Ojo, no voy a decir que no pasan cosas. Evidentemente, si a uno se lo dicen, es para cuidarlo. Es para cuidarlo, es porque deben de haber historias. Tal vez gente se ha metido al calentón, nueva palabra que descubrimos aquí. Pero al menos el par de personas que nos encontramos aquí, la parte más popularcilla. Buena gente. Gente tuanis, la verdad. Humilde y tuanis. Vean nada más, este barrio está espectacular, lleno de colores. Esta zona se me parece a una zona de Miami que también está muy llena de arte. Y estamos aquí porque estamos a punto de entrar en un estudio, a lo que entiendo, élite, donde han grabado artistas como John Mico, Villano Antillano y gente top que ha logrado cosas tuanis. De este país, yo me imagino que deben de salir artistas todos los días. Hay demasiado talento y vamos a averiguar bien cómo funciona lo de la música. Si es que todos lo traen en la sangre, si en realidad son pocas personas. Vamos a descubrir la verdad.
Amigos, les presento a Yanma, puertorriqueño, artista, cantante y productor. De todo, nos va a enseñar toda la cuestión con la producción de música, cómo es la música aquí en Puerto Rico. Y también hace música, ¿verdad? Sí, señor. Eso es así. Como artistas, productores, dueño de empresa aquí de nuestro estudio que se llama Alas. Estamos en la calle Serra, en el barrio de Santurce, San Juan, Puerto Rico. Esto es la meca del arte y la música aquí en Puerto Rico. Así que nada, estamos aquí con el corillo costarricense. Con el corillo. Para mí los ticos, que por la visa y papá. Vamos a hacerle un ratito ahí, enseñarle un poquito de música. Amigos, son como las 6 de la tarde y esto ya está prendiéndose aquí en Puerto Rico. Vean el nivel. Me dicen que este lugar es muy clásico. Se llama Watusi. Vamos a pedirnos una cervecita antes de arrancar. Y qué curioso que en todos lados llego a pedir como una cerveza con limón y sal. Y me dicen, le pongo limón, que no es normal aquí, pero sal no tengo. Ni siquiera hay sal en varios bares que he visitado. Ojo con este tío que aquí salimos a vía pública, cervecita en la calle. Salud. Tómela. En este momento me siento en un videoclip musical. Yanma nos va a abrir la puerta para entrar al estudio y toda la cuestión. Pero que caliente ¿verdad? Te pegas para que lo siento caliente. Sí, irradia calor. Así va a estar la tiradera. Así va a estar la tiradera. Permiso. Me suelta el fuego que estamos cocinando aquí. Mira, sube el tercer piso. ¿Cómo no va a haber inspiración aquí para escribir, brother? Vean la vista desde aquí arriba. Está espectacular. Hasta un videoclip se puede sacar aquí arriba. Se han hecho de todo. Creo que Ozuna ha hecho video aquí. El dueño como tal de este edificio se llama Mark Rivera. Él es un artista como plástico industrial que, interesantemente, él era el guitarrista de Calle 13. Ajá. Entonces, cuando Calle 13 rompe, antes de que fuese solamente Residente, pues él le dio un severance package a todos sus músicos y pues con parte de ese dinero, con ese dinero, Mark compró este edificio. Eso fue antes de que esta zona pues se convirtiera en lo que es hoy en día, que ahora cualquier propiedad aquí tiene que estar bien trepada, en los millones. Dentro del estudio hay un área que es dedicada a imagen, videos, tienen luces aquí, pantalla verde. Con esa pantalla verde hacen diabluras aquí. Aquí es donde pasa la magia. Importante también, si alguien quiere venir aquí a grabar con Yanma, Yanma también les produce la música, les ayuda, les alquila el set aquí de grabación. Sí. ¿Cuánto vale venir si por ejemplo, si yo ahorita quiero grabar una tiradera, cuánto vale? ¿A quién le vas a tirar? Depende de la persona que sea, te la hago de gratis. No, en verdad es como... O sea, hay servicios que se pueden hacer por horas si la persona viene simplemente a alquilar el espacio como tal y no me necesita a mí de ingeniero. Ok. A veces lo que hacemos es que tenemos un paquete completo de si tengo que hacer la pista, si tengo que hacer la grabación de voces, la mezcla y todo eso, pues lo hacemos por una cantidad, que es el full package, por ejemplo. Ok, entonces, para entender, pues yo no tengo ni idea de música. Entonces, la pista es lo que suena. Exactamente. Eso es un precio. La voz, otro precio. Es una cosa la grabación y después la mezcla de la voz. Unir todo. Exactamente. Por ejemplo, yo ahorita puedo cantar y usted puede hacer que yo suene un poco mejor que la voz que tengo. Se puede que sí. ¿Y cuánto puede valer entonces hacer una canción? Pues mira, nosotros tenemos el package completo que llega hasta pues la masterización, que eso ya, si yo estoy corriendo todo el proceso, pues lo que es la masterización es pues llevarla a esta calidad y a este estándar sónico de términos de volumen, de calidad en el sonido. Que todo esté... Sí, que todo esté... Eso es como el estándar de radio. Es que tú puedas poner tu canción al lado de otra en la industria y que la tuya no se escuche por debajo, que se escuche al mismo nivel en volumen, al mismo como que... O sea, la misma calidad sónica que tú escuchas cualquier otra cosa comercialmente. Okay. ¿Cuánto vale? Ese precio yo lo tengo como unos $600. Una canción completa. Lo que está haciendo ahorita Yanma es algo criminal. Oigan la pista que nos está haciendo. Vamos a tirar un reggaetón. Uy. Lo acaba de hacer en menos de 3 minutos. Menos de 3 minutos tiene ya una canción lista para tirar fuego. Los verdaderos. Está sacando los prohibidos. Ahora sí. El famoso autotune. Va a sonar Julián con autotune, a ver si acaso. Ok, gracias a los haters.
El autotune. Pero ahora andes aquí. Quiero conocer ese mito. ¿El autotune es realmente un botón que cambia todo o hay que trabajarlo? No es un botón. O sea, es como tienes que buscar cuál es la escala como tal en la que está la tonalidad, en la que está la música que está Esto es autotune. Esto es el autotune, sí. Puedo sonar como Bad Bunny. Claro, escucha. ¡Uy, pero qué fue eso! No. Benito Valverde. Benito Camela. Benito de Desamparados. Ahí tenés el autotune puesto. Sí, ahora ya tengo el tutón. Se supone que si canto debería sonar bien. Va a estar en tono. Sí, es que yo no sé cantar. ¿Usted sabe cantar? Brr. Si no supiera cantar, podría hacer eso. No. No, parece que no. Sí, tiradera para raya. Que se esconda ese canal. Eso viene ya con autotune. Si venimos de PR, tirando la... Uy, era al revés, era con CR, mamé. Uy, ma, por tirar la raya. Dele taponcillo. Sí, si venimos de CR, tirando los poderes en PR. Así que suelten todas las mujeres que J claro vienen. No pueden conmigo y lo mantienen. Le gusta como yo digo la R. Yo soy así, me suelto mi free. No hay ninguno que tenga la mitad del skill que yo tengo. En la pista me mantengo. Duro Ryan Castro. Bueno, veneno y claro, a Raya Vlogs me voy al top. Mami, así que rápido se quita ese top. Le cargo la Glock. No hay ninguno que pueda meterle como yo. Estoy aquí en el estudio y es obvio, no puede microbio. Que estoy citando todos los poderes. Canta feo, pero al menos suena afinado ya con el autotune. Al menos suena lindo. Sí, al menos suena bien. Oigan qué feo se oye Julián y vean cómo lo van arreglando. Así de fácil yo le tiro todo ese bueno. Taponcillo. Claro, a Raya Vlogs me voy al top. Mami, así que todos aquí. se quita ese top. Me cargo la Glock. No hay ninguno que pueda meterle como yo. Estoy aquí en el estudio. Esa es la voz de Julián. Que estoy citando todos los poderes. Hasta la risa parece Héctor el Father riéndose. Ojo, esto es importante. Nunca en mi vida he hecho una pista. Entonces incluso entrarle lleva su ciencia, su cosa. No sé tan siquiera si le voy a poder entrar. ¿Puedo escuchar mi voz con autotune? Tiene autotune ahora, lo que pasa es que el autotune se siente más cuando estás cantando melódicamente, no tanto rapeando. Ok. Si estuviese, por ejemplo... Ojo el maestro. Hágase algo así. No. Hágase algo así. Pero cuando estás rapeando tanto, no sé, como no estás tirando una... Prueba a hacer eso, a ver cómo suena usted. Esto es una prueba, a ver cómo suena, a ver si yo puedo sonar bien. Porque yo canto demasiado mal, pero el autotune me hace ver bien. Llegamos a Puerto Rico, venimos de Costa Rica, venimos a perrear, venimos a ganar. ¡Qué loco! A ver. El bravo Alejandro. Sí, sí. En Puerto Rico el flow nunca se apaga, igual que en Costa Rica donde el ritmo se propaga. Con estilo tuani la vibra nunca falla, con Araya en PR el party se desata. Desde Boriquen a Tiquicia la conexión estalla, el reggaetón y el sazón se sienten en la playa. Del Caribe para el mundo este ritmo no se calla, en Puerto Rico y Costa Rica la música no falla. Eso. ¿Oíste, bebé, cabrón? Buena tiradera, me gustó. No sé si lo notaron, pero me perdí en los tiempos. Y eso es hasta algo que uno no se imagina. Uno cree que es llegar y tirar lo que tiene escrito. Pero esto es lo que hay detrás de todas las canciones que nosotros escuchamos. ¿Oíste? Si venimos de CR, tirando los poderes en PR. Así que suelten todas las mujeres que J claro vienen. No pueden conmigo y lo mantienen. Le gusta como yo digo la R. Yo soy así, me suelto mi free. No hay ninguno que tenga la mitad del skill que yo tengo. En la pista me mantengo. Así de fácil yo le tiro todo ese bueno veneno. Y claro, a Raya Vlogs me voy al top. Mami, así que rápido se
Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba este interesante y divertido video por PR. Al final el Can-Am, gracias a Dios, no explotó, gracias a Dios lo pudimos devolver, pero eso está que en cualquier momento a alguien le toca. Cuéntenme qué les pareció todo lo que vivimos, qué tuanis Guianma por todo lo que nos explicó. De hecho nos iba a explicar todo lo de las regalías y el dinero en la música, pero yo creo que se requieren horas, asesoría legal para entender eso, entonces es bien complejo. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó. Nosotros seguimos recorriendo la isla del encanto y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy tiró unos versos con autotune. Qué feo suena.